Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Carreras Profesionales, un espacio donde entrevisto a gente que ha tenido una carrera profesional de éxito en el sector financiero y disecciono su carrera profesional para que recibáis información de primera mano sobre cómo es el día a día de distintos trabajos en el sector financiero y para aprender consejos, libros, cursos, trucos y estrategias que les han ayudado a tener éxito en su carrera profesional. Todo ello con el objetivo de ayudaros a progresar profesionalmente y ser más felices en vuestro entorno profesional. Soy Francisco Parga, socio fundador de DBF Finance y ejerceré de anfitrión y entrevistador en este podcast. En mi web, cursosfinanzasdbf.com, cursosfinanzasdbf, D de Dinamarca, B de Barcelona, F de Francia.com, tenéis todos los episodios del podcast, así como cursos y otros recursos, valga la redundancia, para aprender del sector financiero. Cursos de preparación del examen CFA, cursos de contabilidad, cursos de inversión en bolsa, cursos de Excel. Sin más, a disfrutar y aprender. El invitado del podcast de hoy es Javier Pollán. Javier es Managing Director en banca de inversión en Citi, en Londres. Actualmente ejerce como responsable para toda Europa, Oriente Medio y África del departamento de Equity Linked Origination, que luego hablaremos exactamente de qué es. De formación es ingeniero industrial por el ICAI. Comenzó su carrera profesional con un paso muy breve por Iberinco, en la que era el área de ingeniería de Iberdrola, y tras ello rápidamente cambió a banca de inversión, que es donde lleva 16 años, banca de inversión en Londres, en Citi. Primero estuvo 6 años en el departamento de Equity Capital Markets y actualmente lleva ya 10 años, como decía anteriormente, como responsable para toda Europa y Oriente Medio y África del departamento de Equity Link Origination. Entonces, bueno, Javier, bienvenido al podcast. Muchas gracias por sacar el rato para hablar conmigo y encantado de tenerte en este episodio. Muchas gracias, Fuco, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Al final, cuando estábamos preparando un poco la conversación, pues viendo un poco tu trayectoria, se ven claramente dos etapas, ¿no? La etapa inicial de 6 años en Equity Capital Markets, allí ya en Londres, en Citi, y luego en el propio banco, sin cambiarte del banco, pero un cambio importante de departamento a los 6 años, ya bastante senior al departamento en el que estás actual. Entonces, yo pensaba en alto y hablaba contigo en el que me parecía interesantísimo, porque al final tenemos oyentes que son más juniors, gente que está en últimos años de universidad, que tienen muchas ganas de intentar entrar en banca de inversión, o gente que lleva pocos años trabajando, en la que la parte que vas a contar inicial que abordaremos de tus primeros años pues es muy, muy interesante, pero luego también gente más senior y alumnos que tengo que estarán de oyentes que están ya con 3, 4, 5 años de trabajo en el sector financiero, pues ese cambio profesional drástico y cómo hacerlo y cómo ya luego la parte de gestión de equipos, pues será interesantísimo. Entonces, si te parece, me encantaría empezar por la primera etapa y empezar un poco por el origen. ¿Qué te llevó a decidir que la banca de inversión era algo interesante para ti? Al final, banca de inversión es puramente finanzas y es un path que cada vez va siendo más habitual, pero no es lo normal con una formación técnica como es la ingeniería, sino un componente financiero, no es un path habitual, ¿no? Entonces, si puedes contarnos un poco qué te llevó a plantearte esa opción y qué te inspiró para intentarlo, pues encantado de irte. Muy bien, perfecto, Fuco. Pues mira, la verdad es que lo de la banca de inversión para mí y en mi carrera universitaria y luego carrera profesional, pues la verdad es que surgió por un cúmulo de casualidades. Yo, como bien dices, estudié ingeniería, de toda la vida creo que siempre he sido una persona muy práctica y ya en el colegio pues me gustaban más los números que las letras y por lo tanto, por ese motivo, pues se me daba mejor y decidí estudiar una ingeniería. Por aquel entonces, como muchos estudiantes, pues no tenía ni idea si lo que me gustaba eran las telecomunicaciones o era construir barcos o era hacer puertos o era hacer autopistas o carreteras o puentes o lo que sea. Y por eso me dirigí y me decidí por la ingeniería más generalista que había, que era ingeniería industrial. Y bueno, yo hice mi carrera de ingeniería. Al principio la carrera es muy teórica, mucho número y poco práctica. A medida que van pasando los años, pues aparece un poco más las cosas prácticas y las cosas que son más de tocar y de ir haciendo cosas. Y bueno, durante la carrera, por diversas circunstancias, me di cuenta de dos cosas. Una, que habiendo estudiado ingeniería, no quería ejercer como ingeniero. No me veía con una bata blanca diseñando turbinas, centrales hidroeléctricas o cualquier cosa de ese estilo. Y la segunda,
que fue a raíz de un Erasmus que hice en mi cuarto año de carrera, donde me fui un año a estudiar a Estocolmo en Suecia, pues que quería empezar a trabajar fuera de España, porque bueno, pues porque tuve una experiencia muy buena viviendo fuera de España durante mi carrera universitaria, durante ese año que hice en Estocolmo. Y oye, pues me pareció que no solo tenía la confianza de vivir fuera por mi cuenta, sino que además, pues oye, siempre me parecía que empezar a trabajar fuera era como un paso más eficiente y mejor para luego volver a España, que siempre es una vuelta más fácil, que hacerlo a la inversa, empezar a trabajar en España y una vez que ya tienes tu trabajo y oye, tu carrera profesional un poco enfocada y tal, hacer el cambio a trabajar fuera, pues es más complicado. Entonces lo de banca de inversión surgió por lo que te digo, porque al final un ingeniero y en España que es un sistema educativo bastante compartimentado en el que yo creo que todavía hoy en día se tiene la visión de que si estudias esta carrera es para estas profesiones y si estudias esta otra carrera es para estas otras profesiones, pues yo me veía un poco atrapado diciendo, oye, yo estudio ingeniería, pero joder, es que no quiero ser ingeniero. Entonces, la única salida que por aquel entonces tenía era consultoría. Entonces, bueno, pues todas mis applications en mi último año de carrera fueron a las típicas consultoras, a McKinsey, Boston Consulting, LK y una serie de ellas. Y bueno, y resulta que por circunstancias de la vida, el hermano mayor de por aquel entonces mi novia, que ahora es mi mujer, trabajaba en Londres en banca de inversión y nos dio la idea de, oye, ¿por qué no aplicáis a banca de inversión? Banca de inversión, en el fondo, cumple los requisitos un poco que buscas, que es, bueno, pues empezar a trabajar fuera y no trabajar como ingeniero. A lo que mi respuesta fue, pues oye, eso no tiene ningún sentido, porque yo por aquel entonces no sabía ni lo que las siglas EBITDA o deuda neta significaban. Y digo, o sea, ¿en qué momento me van a coger a mí? Que no sé, o sea, no sé ni lo que es un estado financiero. Y bueno, pues a raíz de hablar no solo con esta persona, sino de, pues oye, hacer un esfuerzo de informarme y hablar con cuanta más gente posible mejor y enterarme de qué es esto de banca de inversión, pues oye, me di cuenta que al final lo que se busca en banca de inversión no es conocimientos puros y duros, sino sobre todo potencial de aprendizaje, capacidad de aprendizaje y luego ser una persona resolutiva. Entonces, bueno, pues de ahí vino la decisión de aplicar a banca de inversión. Al final, casi todos los bancos, sobre todo los americanos, pues tienen su sede central en Londres. Ya veremos si el tema Brexit cambia eso, pero por aquel entonces y ahora sigue siendo en Londres. Y por lo tanto, pues oye, proporcionaba una oportunidad de empezar a trabajar fuera y en un trabajo que no era puramente de ingeniería. Qué buena. Y has hablado ya has abierto melones que luego exploraré mucho, cosas muy interesantes de la importancia de experiencias profesionales, sobre todo la parte de applications, de cómo es un procedimientos que hay que dedicar un tiempo, de ir conociendo gente para ir conociendo el tipo de trabajo. Vamos a llegar a eso en unos minutos y será una parte muy importante de la entrevista, pero antes quiero ahondar un poco en eso que hablabas de la experiencia internacional, de la parte del Erasmus, y antes te iba a hacer una pregunta más personal, de research hecho antes de la entrevista. Tú antes de irte de Erasmus a Suecia haces una cosa que se llama Rolling Chairman. ¿Nos puedes contar qué es eso? ¿Por qué lo haces? Y cómo se puede considerar como el principio de algo importante, ¿no? En lo que es adquisición de una experiencia internacional previo a la entrada en banca de inversión. Sí, es algo que bueno, que tampoco pongo mucho en mi currículum, pero tu reputación. Bueno, pero eso viene por el hecho de, bueno, como comentaba, pues mientras estudiaba mi carrera de ingeniería en ICAI, pues me di cuenta que, bueno, pues que tenía muchos beneficios el hacer con una beca Erasmus,
el hacer parte de la carrera fuera de España. Y oye, y tener esa oportunidad, no solo como experiencia vital, sino oye, por el tema de los idiomas y por el tema de ver otros sistemas educativos, cómo se enseña ingeniería en otros países, y potencialmente también tener la posibilidad incluso de una doble titulación, que es lo que me planteaba inicialmente. Pues lo de la beca Erasmus para mí fue pues un foco muy importante en mi carrera. Al principio me debatía si hacer los 2 últimos años de carrera en Francia porque te daban la doble titulación y los pros eran esa doble titulación, pero en contra tenía, uno, que el francés, pues oye, tiene un uso un poco más limitado que el inglés, y segundo, que yo creo que a posteriori fue una buena decisión, el no estar en España y en Madrid durante mi último año de carrera, que es cuando en el fondo se hacen todos los procesos de selección y todas las entrevistas, pues al final me hizo decidirme por irme a una universidad de ingeniería de educación en inglés, y bueno, que en este caso fue en Estocolmo. La universidad se llama KTH, una universidad pública en Estocolmo. Entonces, bueno, pues con todo el estigma que tiene el tema del Erasmus, yo se lo planteé a mis padres. ICAI es una universidad privada y que tiene un coste económico pues bastante importante para las familias y por aquel entonces para mis padres. Y mis padres me dijeron, pues, o sea, estás loco, nosotros no estamos haciendo este esfuerzo para pagarte una universidad privada con mucho prestigio, para que de los 5 años que vas a estudiar, pues de repente uno, ¿sabes?, te vayas a otra universidad en la que no vas a hacer absolutamente nada, y el run que hay con el Erasmus, pues es que, oye, que te lo vas a pasar bien, que no vas a aprender absolutamente nada y que lo único que vas a hacer es a salir de fiesta y a vivir por tu cuenta y a hacer todo lo que no te dejamos hacer aquí en casa. Entonces, bueno, ese fue el planteamiento de mis padres, y entonces a lo que yo estaba bastante aferrado a hacer el tema del Erasmus, y llegamos a un compromiso que es, ellos lógicamente seguían pagando la universidad privada, pero si yo me quería ir a vivir a Estocolmo, pues yo me tenía que pagar mi vida allí. Y bueno, pues con la mala suerte de que Estocolmo y Suecia pues es de los países más caros de los países más caros de Europa. Entonces, bueno, pues lógicamente tenía, antes de irme de Erasmus, tenía que ganar dinero para mantenerme en Estocolmo, y luego además, como iba a recibir un año entero de educación en inglés, pues hoy perfeccionar un poco o mejorar un poco el nivel de inglés que tenía por aquel entonces, porque mi inglés que tenía por aquel entonces era inglés el que aprendes en el colegio, que es bastante pobre. Entonces, bueno, pues haciendo un poco de investigación y un poco de análisis de, oye, ¿dónde me puedo ir a un país de habla inglesa donde el ratio entre lo que pueda ganar de dinero y lo que me cueste vivir allí, pues oye, me dé para maximizar esa ganancia de dinero y, oye, como experiencia pues sea interesante? Pues con un grupo de amigos nos decidimos ir a Estados Unidos. Nos decidimos ir a Estados Unidos con una organización que te conseguía una visa, te proporcionaba una visa de estas J1 para estudiantes para trabajar en verano. Además, con lo que pagabas te daba una noche en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y luego desde allí, pues oye, ya te buscabas un poco la vida. Intentamos encontrar trabajo y mandamos muchos currículums antes de plantarnos en Estados Unidos, y esto fue justo el verano antes de irme a Estocolmo. Y bueno, pues oye, con la mala suerte de que ese verano fue el verano siguiente al 9/11 y de los atentados de las Torres. Y pues oye, había mucho miedo y mucho escepticismo en Estados Unidos, y todas las respuestas que recibíamos eran, oye, sí, tenemos puestos de trabajo, pero hasta que no te plantes aquí, no te vamos a contratar. Entonces, bueno, nos plantamos con este grupo de amigos, nos plantamos en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y dijimos, oye, estamos aquí en Nueva York, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, pues hablando allí con gente que acababa, que se volvía a España o a otros países de Europa de trabajar y tal, nos dijeron, mira, aquí a 2 horas de Nueva York está Atlantic City, que es como Las Vegas de la costa este, un montón de casinos, todos dando al mar, y todos unidos por un paseo marítimo. Y lo que ocurre en Atlantic City es que, como al final todos los trabajos a los que tú vas a aspirar son trabajos en la que gran parte de lo que vas a ganar es proporcional a las propinas, porque es de camareros o cosas de ese estilo,
pues en Atlantic City, que en el fondo es un sitio de casinos y de apostar y tal, pues las propinas son mayores y oye, tienes más posibilidades de ganar más dinero. Y dijimos, oye, pues para allá que vamos. Y entonces el primer trabajo que conseguimos, que era de bastante fácil acceso en Atlantic City, pues es eso que dices de Rolling Chair Operator, que en el fondo es empujar unas sillas enormes que te alquilaban, donde se sentaban los típicos americanos, que lógicamente tienen un volumen bastante importante, y les llevabas a lo largo del paseo marítimo de un casino a otro, y mientras les llevabas, pues les contabas un poco tus penurias para intentar maximizar esa propina que luego te dejaban por el trayecto. Entonces, bueno, pues luego al final de las últimas semanas encontramos ya un puesto de trabajo en hoteles, donde en concreto mi función era ayudar a las chicas de la limpieza que hacían las habitaciones, y yo les reponía sus carritos de los vasos y las sábanas y tal. Y bueno, pues conseguí ahorrar un dinero que desafortunadamente, con lo caro que era Estocolmo, solo me dio hasta Navidades para vivir. De septiembre a Navidades, pero bueno, tuve la buena suerte de que luego mis padres vinieron a visitarme en Navidades, y gracias a Dios se dieron cuenta que lo que yo estaba haciendo allí no era pasármelo bien, sino que era otra historia muy distinta. La educación en la universidad en KTH en Estocolmo es absolutamente espectacular, totalmente diferente a España, mucho más enfocada a la práctica y al hacer cosas, y no tanto conocimientos y para luego demostrar en un examen si lo sabes o no lo sabes, sino era mucho más aplicabilidad. Estocolmo es una ciudad preciosa e increíble, y ese año fue pues uno de mis mejores años que recuerdo de experiencia. Y además, pues oye, tuve la suerte de que no me fui solo, me fui con por aquel entonces mi novia, ahora mi mujer. Y bueno, pues resulta que al final nuestra carrera profesional ha sido muy parecida. Ella también empezó a trabajar en banca de inversión y sigue trabajando en banca de inversión como trabajo yo. Buah, pues te agradezco mucho, Javier, que hayas compartido en tanto detalle y profundidad lo que fue tu experiencia de Erasmus en Suecia, porque al final a mí pues se me acercan muchos chavales de universidad preguntando mucho de carrera profesional, comentando mucho de acreditaciones, que si el CFA, que estudiar y tal, y luego una de las opciones por la que pregunta mucho es el Erasmus, ¿vale? Y cómo te ayuda el Erasmus, tal, y bueno, al margen de la vivencia personal, pues yo creo que no tiene nada que ver un modo Erasmus, me voy a un sitio de Europa a levantarme todos los días a la 1 de la tarde y salir de juerga, estar todo el día de botellón, no estudiar nada y estar todo el día con españoles, a la modalidad a la que te fuiste tú, que es algo serio, a una universidad con un método académico muy interesante, todo en inglés, con un foco muy importante para aprender inglés muy bien, con una vida ordenada, organizada, y esperando y preparando un poco y mejorando tu candidatura a puestos posteriores, de los que hablaremos ahora dentro de unos minutos, ¿no? El Erasmus en concreto a mí me dio no solo lógicamente fortalecer y consolidar totalmente el idioma y perderle ningún miedo a comunicarte en inglés, hablar en inglés, escribir en inglés, todos esos típicos miedos que existen cuando aprendes inglés en España, pero yo creo que lo más importante que saqué del Erasmus es ese deseo de primero, el sentirme totalmente a gusto viviendo por mi cuenta y viviendo en un país extranjero y sacándome yo solo las castañas del fuego. Y de ahí ese deseo de empezar a trabajar o empezar mi carrera profesional fuera de España, y que oye, sabes que no solo es España y que fuera de España se acaba el mundo, sino que yo creo que luego a posteriori ha sido más beneficioso ese empezar a trabajar fuera de España. Bueno, pues y ahí seguimos después de la mención tuya de la parte del Rolling Chairman y la parte del Erasmus, que nos quedamos con el mensaje de importancia de la experiencia internacional, de la mentalidad internacional, de cómo es, a mí evidentemente es que siempre se cumple, pero en el contexto actual de un contexto económico complicado en España aún más, pues evidentemente si no te limitas tu búsqueda profesional a una geografía como la española, sino que te abres a poder salir al extranjero, pues evidentemente tienes más posibilidades y más oportunidades de encontrar trabajos buenos, con más proyección profesional, de trabajar con gente
interesante, con buenas remuneraciones, que si te limitas solo a la geografía española. O sea que yo creo que con lo que has contado queda claro esa parte importante a la que animamos de tener una visión o un horizonte internacional, no solo en España, sino abrir un poco, tener más apertura de miras. Pero ya nos vamos acercando a la parte en la que empiezas a trabajar, ¿no? Entonces vamos a hablar, tu vida es una vida en banca de inversión en Londres, vamos a hablar muchísimo de ello, y mucha gente que nos está oyendo estarán mordiéndose las uñas porque estemos hablando ya de, oye, pues las entrevistas, cómo es el proceso de entrar, qué cosas, qué tips, y hablaremos de ello en un rato. Pero yo creo que antes merece la pena poner un poco en contexto qué es un banco de inversión, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco, Javier, qué es un banco de inversión y cómo es el día a día en un banco de inversión, pues encantado de oírte. Perfecto. Pues bueno, en el fondo un banco de inversión, la forma así un poco más sencilla de verlo, o por lo menos como yo lo veía en su día, es como una consultora, pero centrada en el aspecto financiero de las compañías. En el fondo, un banco de inversión no deja de ser una institución financiera que a lo que se dedica es a una prestación de servicios a compañías, tanto compañías cotizadas como compañías privadas, y que en el fondo, pues esa prestación de servicios cubren pues muchos aspectos. Las grandes divisiones de un banco de inversión, pues está el departamento de fusión y adquisiciones, que en el fondo los servicios que proporciona a esas compañías es asesoría en compra y venta de activos o compra y venta de otras compañías, y oye, pues análisis detrás, por qué tiene sentido, por qué no tiene sentido, quién te puede entorpecer en esta compra, en esta venta, todo ese tipo de cosas. Luego está el departamento de mercado de capitales, que es en donde trabajo yo y donde está Equity Capital Markets, que es en el fondo el departamento que facilita a las compañías el acceso a los mercados de capitales, tanto con emisiones de bonos de deuda, emisiones de renta variable, emisiones de instrumentos estructurados, y a lo que nos dedicamos es pues a recomendar y asesorar a las compañías qué instrumentos y en qué momento de su vida tiene más sentido, menos sentido, qué tiene más receptividad de cara a los inversores, qué tiene menos, y una vez que hacemos esa asesoría, ejecutamos esas operaciones para ellos. El siguiente departamento sería el departamento de lo que llamamos markets, mercados, que en el fondo es un grupo de tanto gente de ventas como traders, en el que sus clientes ya no es el mundo de las empresas, sino sus clientes son los inversores finales, y ellos a lo que se dedican es a negociar, tanto cuando se emite por primera vez un instrumento como cuando ese instrumento está en mercado, a negociar y a cotizar y a tradear esos instrumentos en los distintos mercados donde cotizan, tanto bonos, renta variable, opciones, instrumentos más complicados. Y luego el último departamento, que es un departamento de análisis que se llama Research, que lo que hace es proporcionar a los inversores también un análisis detallado y un view independiente, y lo de independiente es muy importante, sobre las distintas compañías, tanto cotizadas como no cotizadas. Entonces, ese departamento lo que hace es, primero, ese departamento es totalmente independiente de cualquier otro departamento del banco. Por lo tanto, el hecho de que nosotros estemos intentando ganar una operación o asesorando a una compañía en una determinada en un determinado proyecto, primero, el analista de research no tiene absolutamente ninguna información sobre eso, y segundo, el view que él pueda tener sobre la compañía no puede estar en absoluto influenciado por nada de lo que está haciendo otra parte del banco. Y como decía, lo que hacen son analistas que normalmente están divididos por sectores, que proporcionan a los inversores views y objetivos independientes sobre normalmente las compañías cotizadas, aunque también algunas no cotizadas. Y luego lo otro que me preguntabas, Foucault, sobre la carrera profesional, pues bueno, en el fondo es un poco nomenclatura, pero los distintos rankings que hay en el banco, pues primero empiezas, ahora hay mucho internship y empiezas como intern o como becario, y luego de ahí pasas a ser analista, que lo de analista normalmente dura 3 años, o es durante 3 años, asociado durante los 3 o 4 años,
luego Vice President o vicepresidente, que eso es el nombre que más llama la atención, porque cuando le dices a tu abuela que eres vicepresidente, se cree que eres el vicepresidente del banco y realmente no lo eres. Y después de eso eres director, pasas a ser director durante un tiempo indefinido y luego la última promoción, que es la más dura y la más complicada, a Managing Director, que es el puesto más alto que hay en banca. Entonces ahí, Javier, al oírte un poco describir qué se hace y qué es un banco de inversión, pues había distintos departamentos, ¿no? Con distintas peculiaridades, pero el denominador común claro, ¿no? Es que ahí al final estás asesorando a un cliente en un momento único, ¿no? Para ese cliente. Hablabas de salidas a bolsa, pues vas a salir a bolsa una vez en la vida. Hablabas de M&A, pues no vas a estar comprándote compañías todos los días, ¿no? Entonces ellos están jugando la vida en un momento de mucha incertidumbre, que están jugando mucho. Entonces evidentemente entiendo que es clave que el asesor sea capaz de generar confianza en un entorno personal, ¿no? En un entorno de personas, ¿no? Entonces entiendo que esa confianza solo se puede generar con gente que tiene conocimientos y que tiene talento, ¿no? Entonces, supongo que, o estoy seguro, ¿no? Que dentro de Citi pues le daréis una importancia capital y será estratégico, pues la parte de recruiting de talento, la parte de retención de talento y la parte de desarrollo de talento, ¿no? Entonces, querría ir un poco ya a que nos pongamos en los zapatos de oyentes que nos estén oyendo, valga la redundancia, y que estén, pues en esos últimos años de universidad o primeros años de carrera profesional y estén queriendo optar a ese trabajo de banquero de inversión, ¿no? Entonces, me encantaría que nos contaras un poco, pues oye, cómo es el proceso de intentar entrar, qué perfil buscan, qué skills se requieren para entrar y por tanto alguien que no las tenga tiene que adquirirlas o que las tenga tiene que reforzarlas, y un poco algún consejillo para preparar entrevistas y cómo fueron tus procesos de entrevistas. Como bien dices, Foucault, en el fondo, aunque trabajemos con ordenadores, el trabajo de banca de inversión es un trabajo de personas. Lo que más invierte el banco, y bueno, por eso las remuneraciones a los empleados son las que son, es en las personas. No producimos ni vigas, ni tenemos máquinas, ni nada de eso. Entonces, como dices tú, es una relación entre personas y esa relación entre personas es súper importante, tanto internamente como externamente, porque bueno, pues como dices, como bien decías, al final esto va de generar confianza en el cliente al que estás asesorando, en el sentido de que se fía de ti y se fía de tu banco, como, oye, pues para esa determinada operación es el mejor asesor y es el que mejor puede ejecutar este tipo de, o esta operación o este proyecto en concreto. Entonces, eso se traduce mucho al proceso de recruiting y a las entrevistas que se hacen. Es decir, pues una de las cosas que yo en su día me quedé más sorprendido, pues fue, oye, en el fondo yo era muy escéptico a en qué momento me van a ofrecer a mí un trabajo en banca de inversión, cuando yo soy, sobre el papel, ingeniero. Y ya te digo, no sé ni lo que significa ni deuda neta ni EBITDA. Entonces, bueno, lo que se busca en el fondo es ser una persona resolutiva y capacidad de aprendizaje. Y eso se mide mucho en las entrevistas. Por eso, una de las primeras cosas que llama la atención en banca de inversión es que durante todo el proceso de recruiting, ya sean las entrevistas en las oficinas locales, en Madrid, luego las rondas finales que se hacen en Londres y ese tipo de cosas, en ningún momento te sientas a entrevistarte con una persona de recursos humanos. Es decir, siempre te entrevistas con gente del equipo en el que potencialmente vas a trabajar. Y yo, que ahora me dedico bastante a entrevistar a gente, pues el feeling que tienes o el feeling que adquieres en una entrevista con la persona que tienes enfrente, que entiendo que es una cosa que es bastante difícil preparar antes de la entrevista, pero bueno, ese feeling que se crea durante la entrevista es súper importante, porque en el fondo en lo que se traduce es la persona que tengo enfrente es una persona con la que me gustaría trabajar 14, 18 horas al día, sí o no. Y luego, como decía, lo que se busca es capacidad de aprendizaje.
Entonces, bueno, pues durante mi proceso de selección, otra de las cosas que me llamó la atención, más no tanto en España, porque en España, como decía, sigue siendo un país bastante compartimentado en esta carrera para este puesto de trabajo y tal. Por poner un ejemplo, de nuestra promoción de 200 estudiantes que acabamos ICAI, solo 2 personas aplicamos a banca de inversión, y esas 2 personas éramos bueno, por aquel entonces mi novia, ahora mi mujer, y yo. Que era una cosa como rarísima, nos miraban como perros raros. Pero bueno, yo tuve entrevistas, en ese proceso, duras y muy complicadas, y gente de bancos que me preguntaba, pues oye, ¿cómo valorarías esta compañía? ¿Cómo valorarías ACS? ¿O cómo valorarías no sé qué? Y yo no sabía por dónde salir, porque no tenía ni idea, ni de múltiplos, ni de valoraciones, ni de absolutamente nada de eso. Pero luego sí es verdad que das con gente que entiende perfectamente tu perfil y que, oye, pues te explica a lo mejor un concepto, y luego durante la entrevista pues te pide aplicarlo en otra situación distinta que él te da, para ver, oye, cómo piensas, cómo aplicas lo que yo te acabo de explicar, ese tipo de cosas. Y luego, como decía, lo que es eso, me llamó muchísimo más la atención en las rondas finales, en las que vienes a Londres y en las que te encuentras a tu lado a gente que ha estudiado historia del arte, filosofía, veterinaria, o sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con banca de inversión, pero oye, que tienen la mente formada y que tienen esa capacidad de aprendizaje y sobre todo ese interés por el mundo financiero, que bueno, pues al final acaban en banca de inversión. ¿Yo qué recomendaciones daría para los procesos de entrevista? El aprenderse conocimientos históricos no valen absolutamente para nada. O sea, el saberse el GDP de no sé qué país de hace 5 años no tiene ningún sentido, porque en el fondo el mundo financiero es algo que evoluciona día a día, que cambia muchísimo. Yo cuando empecé, bueno, yo en mi carrera profesional he vivido dos crisis enormes. La primera, la crisis global financiera en el 2007, y la segunda, la de ahora con la pandemia. Pero bueno, yo cuando empecé era un mundo en el que las empresas con mayor capitalización bursátil eran los bancos, y ahora vivimos en un mundo en el que las empresas con mayor capitalización bursátil son las tecnológicas. Entonces, bueno, pues en el fondo el mundo financiero evoluciona día a día, y saberse conocimientos o términos económicos pasados tampoco valen de mucho. Yo sí que recomendaría, uno, hablar con cuanta más gente que trabaje en el sector, mejor. Cada uno te cuenta su experiencia, en qué trabaja, por qué tiene sentido, por qué le gusta su trabajo, y de eso se aprende muchísimo, y esa fue una de las cosas que yo hice. Y luego lo otro, pues lógicamente tener un interés alto en el mundo financiero, y significa, pues oye, pues estar pendiente de la evolución de los mercados, de la evolución de las economías, pero más a día de hoy, y cosas más actuales que no lo que pasó hace 5 o 10 años. Oye, Javier, pues subrayo hay una cosa muy, muy importante que has dicho en tu respuesta anterior, que es la importancia en el proceso de... Mejor dicho, antes de empezar los procesos de selección, de hablar con gente del sector. O sea, y al final, yo ahí también, cuando fui siendo más senior, cuando estaba en KPMG o en Price, también estaba involucrado en el proceso de recruiting, ¿no? Y entonces al final, a vosotros oyentes que estáis oyéndolo y que estáis pensando en cómo entrar en empresas, lo que tenéis que hacer es poneros en la piel del tío que os está entrevistando. Entonces, el tío que está entrevistando, una de las cosas más importantes que quiere captar es si tienes interés por el puesto al que estás optando, porque son puestos en los que se trabaja mucho y solo va a hacerlo bien alguien que tenga interés, ¿vale? Entonces, típica pregunta que os va a hacer siempre es, oye, ¿por qué, mi caso, KPMG, o por qué este departamento de Price, o en el caso de Javier, ¿por qué banca de inversión en Citi en Londres? ¿Vale? Entonces, si te hacen esa pregunta y tú respondes con la siguiente respuesta de, oye, pues mira, pues he hablado con Juanito López, que trabaja en este departamento, en esta empresa, y me ha contado lo que hacéis, y entonces esto que me ha contado me parece súper interesante porque lo he relacionado con esta noticia que tal, entonces luego me he formado también en entender transacciones del sector, y coño, pues tú como entrevistador ya vas poniendo distintos tics, que es, hostia, tiene interés, ha hablado con gente, se ha molestado en hablar con gente, tiene el skill social de hablar con gente y captar las ideas que se te transmiten. O sea que sí, muchas gracias por compartirlo, Javier, porque es una idea que desde luego se tienen que llevar los oyentes, y que seguro que saldrá en más podcasts. Y luego no lo decías de manera directa en esta respuesta,
pero sí que lo has dicho antes de manera indirecta, pero yo lo quiero volver a resaltar como de manera directa, es la parte del inglés, ¿vale? O sea, al final pues en esto de banca de inversión en Londres o en cualquier trabajo del sector financiero actual, pues el inglés es como el valor en la legión, o sea, se sobreentiende, ¿vale? Entonces, si alguien nos está oyendo y no tiene el inglés perfecto y está en los últimos años de universidad, pues la asignatura más importante es ponerte las pilas con el inglés, ¿no? Entonces, Yo añadiría en el tema del idioma, yo siempre, bueno, o en su día asumo que alguien no me acuerdo quién, pero alguien me lo diría, el tema del inglés es como si quieres ser transportista y no tienes carnet de conducir. O sea, es algo que se da por sentado. O sea, el poner en un currículum cuando estás aplicando a un puesto de trabajo en Londres que tienes un inglés medio alto, no suena nada bien. O sea, en el fondo, oye, cada uno tiene sus capacidades y sus limitaciones y en eso es lo que hay que trabajar, pero lógicamente, si vas a trabajar en Londres y vas a vivir en Londres, necesitas hablar inglés perfectamente. totalmente. Y también, Javier, alguna vez que nos hemos estado tomando un café o lo que sea, yo te preguntaba, tú me hablabas también un poco de una parte más administrativa, menos bonita que esto, pero que es importantísima también del proceso, que es el proceso de las applications, de meterte en la web y tal. Y me contabas tú que es que están hechas a posta, como que sea un coñazo hacerlo, para que sea un filtro de interés, ¿no? Entonces, que la gente que lo vea diga que es que hay que dedicarle un tiempo para prepararla bien, para hacer las cosas bien y que, como todo es práctica, la primera que haces es una castaña, la primera entrevista que haces es una castaña, entonces que no sea decirles, oye, yo solo puedo trabajar en Goldman Sachs en Nueva York. Pues no, porque como solo hagas esa entrevista, la primera entrevista en Goldman Sachs te van a poner fino, no la vas a hacer mal, pero te sirve muy bien para otras entrevistas y como práctica, ¿no? Y esa parte de application, si luego quieres añadir algo, y fenomenal, pero vamos, que está coñazo a posta para que te lo tengas que currar, ¿no? Y sea un síntoma de interés, ¿no? Ujú. Así es, así es. Fenómeno, pues oye, si te parece, Javier, pasamos ya a un poco más, una parte más con ya más chicha, no tanto de recruiting y tal, sino ya hablar de tu carrera profesional, ¿no? Tú tienes inicialmente 6 años en Equity Capital Markets, en un departamento interesantísimo, y me encantaría que a los oyentes les contaras qué se hace en Equity Capital Markets, ¿no? Porque en este mundo donde estaba yo también, en temas del sector financiero, está lleno de anglicismos y de acrónimos, y ECM, no sé qué, M&A del ECM, del churn, del WAC, del ROIC, de su puta madre, ¿no? Entonces, para que nos lo aclares un poco de qué se hace en ese departamento, cómo es el día a día y qué cosas, si quieres incluso poner algún ejemplo de alguna operación que hiciste para ponerlo más claro, encantados también de oírte. Sí, bueno, pues el departamento de ECM, que significa Equity Capital Markets, como decía, está dentro del departamento global de mercado de capitales, y lo que hacemos es facilitar el acceso a compañías al mercado de renta variable, al mercado de equities. Entonces, lo que hacemos son, pues, una serie de productos, empezando por salidas a bolsa. Es decir, la primera cotización en bolsa de una compañía y todo el proceso que eso conlleva. Una vez que la compañía está cotizada, hacemos ampliaciones de capital, que pueden tener distintos formatos, ya sea de forma acelerada o con derecho de suscripción preferente para los accionistas, que se llaman rights issues, y normalmente son para levantar capital, normalmente para determinadas adquisiciones. Y luego, por último, también hacemos lo que se llama ventas de bloques. Y ventas de bloques son compañías que tienen participaciones en terceras compañías cotizadas y que bueno, pues que se quieren deshacer de ellas o las quieren vender. Pues nosotros le facilitamos y les estructuramos cómo hacer esa venta de esas acciones en mercado. Yo cuando empecé, la primera operación que me encontré encima de la mesa y en la primera que trabajé fue la salida a bolsa de Cintra, que era una subsidiaria por aquel entonces de Ferrovial. Y bueno, pues fue un proceso, yo lo recuerdo, súper interesante, porque sobre todo en aquella salida a bolsa se intentó hacer, a la hora de hacer el marketing de la compañía con los inversores, Cintra era una compañía de infraestructura, una compañía que a lo que se dedicaba es a ser el dueño de autopistas, como puede ser Abertis, y en el fondo eso es un negocio muy de cash flow recurrente. Es decir, yo tengo una autopista, tengo una concesión a 20 años, pues oye, sé más o menos, haciendo una serie de assumptions en el tráfico que va a haber, pues sé más o menos el cash flow que va a generar de aquí a los próximos 20 años.
Pues una cosa muy interesante de esa operación que yo recuerdo ya hace 16 años fue cómo posicionar la compañía, cómo darle un ángulo de crecimiento. Es decir, no solo decir que es una compañía de cash flow, sino que Cintra es distinto al resto de las compañías que se dedican a tener autopistas, porque tiene esta compañía, tiene esta autopista por aquel entonces en Toronto, a la que se le va a ampliar no sé qué historias y tal, y posicionarlo como una historia más de crecimiento, que tenía, que era más atractivo por aquel entonces, bueno, y lo es ahora, para los inversores, que no un puro cash flow predecible. Entonces, bueno, yo cuando empecé por hilar un poco con, pues oye, cuál es el día a día de un analista cuando empiezas, yo cuando empecé, pues oye, los comienzos, como en cualquier sitio y más en banca, son duros, son largas horas de trabajo, 14, 16, 18 horas al día, también se trabajan muchos y si no casi todos los fines de semana. Entonces, de ahí también que en el proceso de entrevistas intentes obtener del candidato ese feeling de cómo de resolutivo es esa persona. Es decir, lo último que queremos es traernos a una persona que le sacas de la casa de papá y mamá, le pones en Londres, le pones a trabajar 14 horas al día, en el que solo vuelve a su casa, pues oye, literalmente para dormir, se tiene que encargar lógicamente de su vida personal, de sus lavadoras, de sus comidas, de sus historias, y a los 3 meses, la persona te hace aguas porque no es capaz de lidiar con esa situación. Entonces, bueno, no solo hace falta esa capacidad de aprendizaje, sino, pues oye, el ser resolutivo y no tener miedo a vivir fuera. Pero bueno, los comienzos son duros e intensos, y esa intensidad sí es verdad que se hace dura, pero a la larga se hace muy gratificante. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuantas más horas dediques a una cosa, y sobre todo en banca de inversión, con todos los distintos proyectos y con la variedad de proyectos y de operaciones a las que trabajas y te dedicas personalmente, la curva de aprendizaje, sobre todo los primeros años, es brutal. Es decir, por poner un ejemplo, yo siempre lo veía, Cintra y el equipo directivo de Cintra, y en concreto el consejero delegado y el director financiero, gente que tienen pues 40 o 35 años de experiencia, para ellos esa salida a bolsa era la única salida a bolsa que iban a hacer en su carrera profesional. Yo, en mis 6 años en Equity Capital Markets, pues a lo mejor he hecho 35 salidas a bolsa. Entonces, cada una es distinta, cada una tiene sus complicaciones, tiene su distinto posicionamiento. Entonces, todo eso es un volumen de aprendizaje brutal. Entonces, eso conlleva también una carga de trabajo bastante elevada. Entonces, bueno, los primeros años como analista, pues oye, en el fondo es mucho PowerPoint, mucho Excel, trabajar en grupo, trabajar en equipo. Siempre tienes, lógicamente, a gente por encima que te da ciertas directrices, bastante independencia a la hora de hacer las cosas una vez que se crea esa confianza. Y luego, oye, lo bonito de todo eso, aparte de dedicarle 14 horas, que como decía, pues es la parte un poco más dura del trabajo de un analista. Luego, las operaciones y las transacciones en las que no solo estás involucrado, sino que además tienes una participación bastante importante, pues oye, son operaciones que luego son portada del expansión. Entonces, oye, yo para mí, cuando estaba trabajando en la salida a bolsa de Cintra, y luego, pues oye, el día que se anuncia la operación o el día que se hace el pricing y la compañía sale a la bolsa, pues oye, tienes la portada de expansión, el consejero delegado de Cintra tocando la campana y, oye, por algún sitio pone que Citi es el que se ha encargado de esa operación, pues joder, lo sientes como muy tuyo y es muy, muy gratificante.
Qué buena. Mencionamos una cosa muy interesante y quiero hilarla con la siguiente pregunta, de que al final tú como asesor, a lo mejor has hecho 35 salidas a bolsa y a la compañía a la que estás asesorando es una vez en la vida, ¿no? Entonces es algo súper novedoso y es algo de mucha incertidumbre. Hay muchos de nuestros oyentes que son asesores, ¿vale? Algunos banqueros de inversión, pero otros asesores en due diligence, en Big Four, en M&A, no en bancos de inversión. Y se encuentran también con esa denominador, con esa situación, ¿no? Que al final tú estás asesorando a una compañía en una situación que es la situación más importante de su vida. Una salida a bolsa, una transacción, una ampliación de capital, y tú es tu día a día, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación en el que es normal que la compañía, y por eso acude al asesor, es normal, la compañía necesita guidance y necesita esa reducción de incertidumbre, y por qué no llamarlo miedo, están acojonados, porque es algo en lo que se están jugando mucho. ¿Cómo el asesor y cómo tú ya, como managing director, ya súper en la parte más arriba de la escala, cómo generar esa confianza con el cliente, que al final es la clave para aportar valor añadido? Buena pregunta. Al final es un aspecto muy personal. O sea, lógicamente hace falta tener una experiencia considerable, el haber pasado muchas dificultades, porque de cada uno de los problemas que tienes en operaciones anteriores se aprende a resolver los problemas futuros que se puedan plantear. Lógicamente, tener muchísima experiencia y muchísimo track record en ese producto, pero luego al final se basa mucho también en una relación personal. Es decir, el ponerte, como decías antes, en los zapatos del cliente que tienes enfrente, y el entender que para ese cliente esa operación, pues, joder, es la operación estrella de su carrera profesional. Tiene un equipo de 50 o 60 personas centrados en esa operación, joder, y en cierta medida pues está depositando en ti la confianza de que esa operación salga bien. Entonces, no abstraerse nunca y caer en el error de que esa operación es una más, sino que, oye, cada operación es única, y darle el suficiente valor y la suficiente importancia, sobre todo de cara al cliente, que esa operación o esa transacción tiene. Aparte de, lógicamente, aportar conocimientos y aportar esa experiencia de años pasados. Buenísima, y me quedo con lo de la parte del quedarte con que como si esa operación fuera tu operación única también, porque al final podemos caer en el error de, como hago 15 al año, por hacerlo de manera rutinaria. Yo ahí añadiría en errores que yo he cometido, en el ver a esa persona y ese equipo que se está jugando y que es la operación del año. O sea, esto no es un PowerPoint o no es Excel, y si puedes que tu informe no es que lo mandas, es que hay que contárselo y que se vea la parte personal, porque el PowerPoint o el Excel lo puede hacer una máquina, ¿no? Y esto es un negocio de personas, ¿no? O sea, con la parte de confianza, 100%, ese mensaje me ha encantado. Además, Javier, antes hablabas también un poco y contabas muy bien el día a día, ¿no? De ese trabajador que ya está dentro de banca de inversión. En la parte, las preguntas que te hacía antes era cómo entrar, ¿vale? Eso ya lo hemos abordado. Ahora ya has entrado, pero ya estás, y quiero que nos pongamos en los zapatos de alguien que lleva un año, año y medio, 2 años trabajando en sector financiero, si fuera en este caso, en tu caso concreto, en banca de inversión. Ahora mismo tú ya no estás en esa, hace tiempo ya, somos unos vejetes los dos, y hace tiempo ya de cuando llevabas año y medio, pero recordar las cosas que te fueron a ti bien cuando estabas en esa etapa, y además no solo las tienes que recordar, sino que tú verás en tus equipos, coño, este junior, macho, es que este analista, como es en banca de inversión, es que este tío va bien, este tío tiene skills, ¿qué tal? Y esto, en cambio, lo tiene que mejorar. ¿Qué cosas ves tú que son clave para, una vez que ya estás dentro, tener éxito profesional, ya sea, y no solo éxito en cuanto a promociones, sino también realización profesional? Que es que gente, coño, joder, hace un trabajo que le gusta, se realiza, y por tanto, y acaba aportando valor añadido al cliente, y por tanto acaba progresando también internamente. Buena pregunta. Pues yo creo que varias cosas. En primer lugar, como tú bien decías antes, el entrar en banca de inversión te proporciona, y yo por lo menos lo viví así, una plataforma de tener acceso a gente a tu alrededor con unos conocimientos y una experiencia increíble. Entonces, todas las relaciones, sobre todo internas, pero también externas, que puedas establecer
y esto no significa hacer amigos, sino establecer relaciones profesionales en las que, oye, yo te echo una mano en esto, tú me cuentas esto, al día siguiente soy yo el que te ayuda en lo otro y tal. Todas esas relaciones que puedes formar, la verdad es que son duraderas y súper útiles. O sea, yo en mi caso, después de 16 años en banca de inversión, sigo teniendo contacto y llevándome muy bien con gente que hace 16 años hicimos el training de analista juntos y que ahora, pues uno es managing director en Goldman, el otro está en un private equity, el otro está en tal. Pero oye, que si resulta que tengo una duda, una pregunta o un favor que pedir o una consulta que hacer, pues oye, tienes un cúmulo de personas a las que poder acudir y que, joder, son personas con una experiencia y con una carrera profesional pues muy buena. Eso como primer lugar, establecer relaciones personales y apoyarte en la plataforma que te da el banco de, oye, conocer a cuanta más gente mejor, porque en el fondo en una carrera profesional en banca tampoco nunca sabes dónde vas a acabar. Segundo, el tener, sobre todo en esos primeros años, tener una visión a largo plazo. Es decir, hay momentos duros cuando eres analista y yo recuerdo que, oye, pues cuando llegas un día de trabajo a las 2 de la mañana a tu casa, tu jefe te está diciendo que esto que le has preparado pues que no está bien y no sé qué y no sé cuánto y tú le has dedicado todas las horas del mundo y luego llegas a tu casa y la nevera está vacía porque no has tenido tiempo ni para hacer la compra, la casa está hecha un auténtico desastre y tal, pues joder, no es nada difícil que veas o que tengas un momento oscuro y que digas, joder, o sea, esto es una auténtica mierda. Y encima de eso le añades a que todos tus amigos de la universidad o del colegio que se han quedado a trabajar en España o en Madrid, pues tienen un trabajo de 9 a 5 y a las 6 de la tarde están con el resto de sus amigos tomando una cerveza en el bar de enfrente. Y tú a las 7 de la tarde no solo no estás tomando una cerveza y estás trabajando, sino que además no estás en Madrid, sino que estás en Londres y probablemente solo. Entonces, el tener una visión a largo plazo de a dónde quieres llevar tu carrera profesional. Es decir, todas la plataforma, las horas que le dedicas y la experiencia que se extrae de banca de inversión tienen un fin. Es decir, por ese mismo motivo, yo muchas veces como lo veía es, oye, estoy renunciando un poco a todo lo que podría haber hecho entre mis 24 años y mis 30 años de edad por dedicarle mucho tiempo a este trabajo con la expectativa de luego sacar muchas cosas positivas y no solo y únicamente en términos económicos, sino como experiencia profesional. Yo en mi caso me vine aquí, como contábamos antes, me vine a Londres con la intención de, bueno, esto de banca de inversión me han cogido, a ver qué es esto, un poco, a ver si esto me gusta, no me gusta, tal, no sé qué. Y bueno, me quedaré 3 años, pero yo luego me vuelvo a España, que en España sería fenomenal y tal, y no sé qué. Y resulta que después de 16 años, mujer, 3 niños, el cuarto en camino, pues resulta que tanto mi mujer como yo, los dos españoles, los dos de Madrid, los dos ingenieros del ICAI, estamos encantados en Londres, nos encanta la educación inglesa para nuestros niños y estamos encantados y muy contentos con nuestro trabajo y nuestra experiencia profesional. Entonces hay que tener esa visión a largo plazo para oye, un poco solventar y pasar de la mejor manera posible, pues oye, los momentos duros que todo el mundo tiene cuando empiezas en un trabajo, los primeros años.
Qué buena, tío, dos perlas, lo de las relaciones profesionales y la parte del long term thinking. Yo el long term thinking ni lo voy a decir porque yo era un paquete y en cuanto venían mal ya estaba cagaprisas, me piro de aquí y tal, y mal hecho. La parte de relaciones profesionales para un poco poner ejemplos, ¿vale? Eso sí que lo hacía muy bien y estoy de acuerdo contigo 100%, es de las cosas que marcan mucho la diferencia, tanto en felicidad interna como en luego capacidad para resolver problemas y ejemplos concretos. Es que es para tú que luego te ayuden, tienes que ayudar tú antes, ¿vale? Tiene que ser algo recíproco. O sea, ejemplos, te viene un tío de fiscal, tú eres un experto financiero y te viene un tío de fiscal preguntándote, oye, ¿cómo afecta esto del EBITDA que has contado a las 12 de la noche un día que te quieres ir? Y te sientas con él y se lo explicas, para que luego cuando tú tienes un aspecto fiscal en tu trabajo que necesitas que te lo explique, dices, coño, es que este tío se sentó conmigo y es un tío majo y es un tío que piensa, cuando le pregunté algo de la firma en un proyecto que no era suyo, me ayudó. Entonces está la parte personal y la parte profesional para que luego cuando tú pides ayuda te ayuden. Y eso es de nuevo, lo ligaría mucho también con lo que decías de visión a largo plazo, porque en ese momento a las 12 de la noche te quieres ir a tu casa, pero lo que estás invirtiendo también es que, coño, que alguien luego cuando tú necesitas ayuda, pues te diga, coño, es que este tío ayuda también, ¿no? Y por luego hay que ser generoso en la vida, siempre genera réditos. O sea que muchísimas gracias por compartirlo. Y ahí, Javier, yo creo que ahí vamos a pasar a la segunda etapa tuya, ¿vale? Yo ahí, antes de que entremos en detalle a lo que haces ahora, una cosa que me parece acojonante, por la que te admiro mucho y que creo que es muy interesante que lo compartamos, es, coño, tú llevas 6 años en temas de salidas a bolsa, con una carrera, una proyección profesional muy buena, tu jefe encantado contigo, el banco encantado contigo y tal, y tú, ahora nos dirás por qué, pero decides, aunque no es cambiando de empresa, es un cambio muy significativo en el tipo de trabajo, que luego entraremos en el tipo de trabajo, pero me interesa mucho ese momento, nos pongamos de nuevo en la piel de hoy. Nuestros llevan 5 o 6 años trabajando en el sector financiero y que sienten que lo que hacen no es lo que quieren hacer toda la vida, pero que necesitan echarle muchos huevos para empezar algo de cero, porque cuando empiezas algo en un departamento de cero, siendo más senior, te van a exigir desde el día uno y la exigencia es importante, el canguelo es importante, entonces cómo superar ese canguelo y qué cosas te ayudaron a ti a tomar la decisión, qué te motivó, porque yo creo que es algo súper enriquecedor, porque evidentemente al día siguiente de hacer ese cambio, tu día a día se convierte muchísimo más complicado que el día anterior, porque el día anterior era algo que dominabas y al día siguiente es algo que no dominas en absoluto, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco eso, yo creo que es interesantísimo. Sí, totalmente de acuerdo. No es fácil lógicamente el ser humano y cualquier persona tiene por definición una oposición al cambio. Entonces todos partimos de esa base. En mi caso concreto, pues como contaba antes, yo hice 6 años en Equity Capital Markets cubriendo España y Portugal y luego en los últimos años cubriendo también Francia e Italia. Y bueno, pues lógicamente una experiencia súper enriquecedora en la que aprendí un montón, pero de repente, pasados esos 6 años, me di cuenta que mi curva de aprendizaje se estaba estancando un poco. Y oye, si es verdad que cada salida a bolsa es distinta y cada ampliación de capital es distinta, pero bueno, pues quería hacer otras cosas. A eso se le ligaba el hecho de que, oye, yo con un background más técnico, más de ingeniería, pues oye, también echaba de menos en mi trabajo y a lo que me dedicaba cierta complejidad. Es decir, el lidiar con acciones puras y duras, que es lo que hice los 6 primeros años de trabajo, pues oye, tiene su proceso y tiene sus historias, pero en el fondo se traduce en un precio por acción y muchas veces ese precio lo tienes en la pantalla y echaba un poco de menos, pues oye, el lidiar con cosas más técnicas. Banca de inversión y los bancos tenemos la suerte de que hay muchísimos departamentos y sobre todo muchísimos mini departamentos dentro de departamentos más grandes. Oye, pues a mí me interesaba hacer algo más técnico. Y algo más técnico significaba moverse a hacer algo con opciones, derivados, volatilidad, y bueno, pues eso, términos más complejos. Entonces, bueno, no fue fácil la decisión, lógicamente. Una vez que la tomas, pues tienes que ir a por todo y ser consecuente, lo que no gusta nada
es dudar y probar si esto es mejor y esto es peor, pero me dejo esta puerta abierta por si quiero volver atrás y tal. Normalmente eso no suele encajar bien ni del equipo del que te vas ni al equipo al que vas. Y bueno, yo tuve un proceso, pues lo mismo o bastante parecido a prepararme para las entrevistas inicialmente. Tuve un proceso que me puse a hablar con todo el que podía internamente y le contaba, oye, mira, esto es lo que yo he hecho durante los últimos 6 años, esto es cómo me veo ahora, y algo así o algo más complejo y algo más técnico es a lo que me gustaría dedicarme. Y oye, pedir un poco consejos. No estaba pidiendo un puesto de trabajo, estaba pidiendo consejos. Y al final, pues oye, uniendo un consejo de aquí, otro consejo de acá, otro consejo de allá, otro consejo de acá, pues oye, centré un poco más el tiro de a dónde tenía sentido que yo me cambiase, y entonces pues empujé por eso. Bueno, por aquel entonces, como decías, estaba bien valorado internamente, la compañía estaba contenta conmigo y tal, y me dieron esa oportunidad de cambiarme a lo que hago ahora, que en el fondo es derivados de renta variable. Lo que dices tú, los comienzos duros. En mi caso en concreto, yo lo recuerdo perfectamente, me cambié en septiembre de 2009 y mi review de final de año en diciembre de 2009 con mi nuevo jefe, un tío inglés, fue no vales para esto, es un desastre, tienes 6 meses para buscarte otro puesto de trabajo. Toma ya. Y dije, pero, o sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo de venir 6 años haciendo un trabajo en el que la gente, mi jefe y la gente a mi alrededor, la oficina de Madrid y tal, estaba a gusto conmigo? Ahora de repente me he cambiado a una cosa que el review de mi jefe es, tú no vales para esto, no vas a entender lo que es la volatilidad en tu vida y tienes 6 meses para buscarte otro puesto de trabajo. Mi reacción a eso fue, pues no sé si esto es arte español o lo que sea, pero oye, decir, echarle huevos y esto, lo que dice este tío no tiene ningún sentido. Y bueno, y resulta que el tiempo, lógicamente, coloca a cada uno en su lugar, y ahora yo soy el responsable para Europa de ese equipo. Entonces, pues lógicamente, luego los siguientes reviews con ese mismo jefe me hablaba del hockey stick, de que has aprendido un montón y que lo estás haciendo fenomenal y no sé qué, no sé cuántos, pero mi primer review fue muy duro. Y oye, lo aguanté, perseveré y dije, esto hay que cambiarlo. Y como digo, 10 años después soy yo el que lleva ese equipo. Qué bueno, tío. Interesantísimo. Ahí hacer el remark de la parte de ser resiliente, ¿no? Y la crítica, tomarla como un desafío. Yo creo que al final muchos de los que están oyendo serán gente joven, serán o alumnos míos de perfiles junior, en los que se habla mucho de los millennials, la gente joven que rápidamente se echa para atrás, tal, pues al revés. El ir cultivando esa, oye, macho, yo ante la adversidad no me vengo abajo. Y de hecho, el trabajo de asesor, ya sea en cualquier casa, una de las cosas importantes es, ante los problemas, no venirte abajo, porque si la compañía que te contrata no tuviera un problema, no te contrataba, ¿no? Entonces se valora mucho que la gente, cuando tiene un problema delante, no se ahogue y siga adelante. O sea que ahí cojonudo. Y ahí también, Javier, antes también de entrar en concreto en que cuentes qué es esto de Equity Linked Origination y tal, que los términos son complicados, aunque ya hablabas un poco de conceptos como derivados y tal, y convertibles. Ya ahora, en la situación que estás en esta etapa que estamos viendo ahora, de la parte siendo ya más senior, ya ya estás llevando equipos, ahora mismo ya pues estás de managing director, evidentemente una parte de gestión de equipos continua. ¿Qué tips darías a esos oyentes que estén oyendo este episodio y que estén ya en la parte, pues eso, gente con 7, 8, 10, 12 años de experiencia, que lleven por abajo, que estén gestionando equipos? ¿Qué cosas te han ido a ti bien y qué cosas, yo entiendo que también internamente os darán formación de cómo gestionar equipos? Porque gestionar equipos es algo que de repente tú eras el ejecutor y de repente tienes gente abajo a la que tienes que darle guidance. ¿Qué cosas te han funcionado a ti? ¿Qué cosas te han enseñado? ¿Qué consejos darías para gestionar equipos bien? Muy buena pregunta. Y eso además, ahora en mi puesto de trabajo, en el que gestiono un equipo bastante grande, es súper importante. La primera recomendación es tomárselo en serio
y dedicarle mucho tiempo. Sobre todo en banca de inversión, uno de los grandes errores, desafortunadamente, porque el sistema está así, es que la gente, muchos de los profesionales que suben para arriba y que acaban en puestos importantes y llevando equipos grandes, son gente que están ahí por lo que han demostrado que hacen, pero no necesariamente son buenos gestores de equipo. Y muchas veces son malos gestores de equipo. Es decir, son gente que se estresa mucho, que grita a su equipo, que cuando no se hacen las cosas como él quiere, pues monta follones y tal, y ese tipo de cosas no son nada, lógicamente no son nada positivas para un equipo. Entonces, la primera recomendación, yo creo que todas las empresas ya hoy en día tienen un montón de cursos de formación, de cómo aprender a gestionar equipos y tal, dedicarle tiempo. Es decir, muchas veces a mí me pasaba cuando empecé a llevar dos o tres personas por debajo mío, decía, bueno, en fondo son 2 o 3 personas, tampoco tiene tal, te mandan, te ofrecen un training para no sé qué tal, oye, no tengo tiempo, estoy liado, estoy viajando en aviones todo el día, no sé qué, y oye, lo dejas un poco de lado. No hacer eso. Centrarse en que en el momento que tienes una persona bajo tu responsabilidad, es súper importante, tanto para ti como para esa persona, el que la gestiones bien. Porque no solo va a hacer bien y va a hacer bien su trabajo y vas a tener una buena relación con ella, sino que además, internamente, lo mejor que funcione tu equipo, o cuanto mejor funcione tu equipo, mejor vas a funcionar tú y mejor vas a ser percibido internamente, ¿vale? Entonces, para mí, una de las cosas muy importantes y que me di cuenta muy al principio es no caer, como gestor de un equipo, no caer en el régimen militar. Y el régimen militar a lo que llamo es, como yo en su día, hace 30 años, trabajé 50 horas y todos los fines de semana, y además no existía el Excel y hacía los gráficos de las acciones en papel y no sé qué y tal, y fíjate dónde he llegado, todo el que esté por debajo mío tiene que hacer lo mismo para llegar a donde he llegado yo. Eso es mentira. El mundo evoluciona, las cosas se hacen de forma distinta y el régimen militar, de lo bien o lo mal que haya sido tu carrera profesional, no aplica en absoluto al individuo o a las personas que tengas debajo, que por definición son totalmente diferentes a como eras tú y tienen a un jefe totalmente diferente al que tenías tú. Entonces, el aplicar, sobre todo en banca de inversión, que hay mucha vieja escuela de no, porque yo trabajaba 50.000 horas y todos los fines de semana, y obligar a la gente a que trabaje y a que no sé qué, aunque sea haciendo cosas que no tienen ningún sentido, el régimen militar ese, intentar evitarlo lo máximo posible. Es decir, lo que te ha ido bien a ti y no por lo que tú has hecho en tu carrera profesional y has llegado a donde has llegado, eso es aplicable a personas que tengas por debajo. Y luego, otra cosa que recomendaría, lógicamente, es diálogo y update y feedback mutuo, cuanto más recurrente, mejor. Es decir, no solo establecer una relación profesional de, oye, tú trabajas para mí, te pido que hagas esto, luego, pues oye, te pregunto qué tal en tu vida personal, tu familia, tu novia, si es que la tienes o lo que sea, sino que el establecer esa relación más allá de lo profesional, sin meterte en lo personal, porque no eres su amigo, pero profundizar un poco más en la típica conversación cuando te estás tomando un café de, ¿sabes? ¿Qué buen tiempo hace? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Es decir, intentar profundizar más en dar feedback mutuo continuo de, oye, pues la verdad es que estoy muy a gusto o muy agradecido por esto que hiciste, pero hiciste así, así, asá, esto otro no me gustó tanto, tal, no sé qué, no sé cuántos. No solo dar feedback, sino también pedir feedback sobre cómo las personas que están por debajo tuyo perciben que estás haciendo esa gestión. Porque desde de lo que tú te crees que estás haciendo a cómo ellos lo perciben, puede haber un mundo. Entonces, esa conversación y ese feedback mutuo continuo también es súper importante.
Qué bueno, tío. Interesantísimo. Oye, Javier, cuéntanos, el departamento en el que estás ahora, ¿qué hacéis? Y un poco son cosas que no son tan sencillas de entender desde fuera y es un privilegio tenerte a ti. Cuenta un poco qué es ese tipo de departamento, qué es, bueno, skills, ya se habla un poco de skills que se requieren, es un poco más técnico, pero ¿por qué os contrata un cliente y cómo le aportáis valor? Pues donde yo trabajo, bueno, el equipo que yo llevo ahora, que es el equipo para Europa, Oriente Medio y África, de lo que se llama Equity Link Origination, lo que hacemos es productos derivados de renta variable. El más conocido son bonos convertibles, que es un híbrido entre un bono de deuda simple y un estructurado de renta variable como es un call option. Pero bueno, hacemos más cosas como canjeables, bonos de conversión obligatoria, distintos derivados de renta variable. Entonces, lo que nosotros principalmente hacemos es dar soluciones a compañías, unas soluciones un poco más técnicas y un poco más complejas que no el simple hecho de vender acciones o emitir acciones o vender bonos o emitir bonos, que, que a determinadas compañías en determinados momentos de su crecimiento y determinados momentos, dependiendo de su estructura de capital, pues tienen sentido. Por poner un ejemplo, de las últimas operaciones que hemos hecho en España, y un claro ejemplo, son los bonos convertibles para Celnex. Celnex es una compañía pues que tiene un crecimiento brutal, que es una de las compañías con mejor performance en lo que va de año en Europa. Es una compañía que paga muy poco dividendo porque casi todo el cash flow que genera lo reinvierte en crecimiento, y es una compañía que necesita acceso a los mercados de capitales de forma constante. Emite bonos, hace ampliaciones de capital, y otra de las cosas que hace es emitir convertibles. Esos convertibles es lo que, yo en su día asesoré y eduqué al director financiero, al consejero delegado y al departamento de tesorería sobre qué era un convertible, por qué les encajaba a ellos, dado el perfil de compañía que son, y desde entonces hemos emitido para ellos dos bonos convertibles, igual que otros casos en España, como Indra o como hicimos uno para CaixaBank en Repsol. Instrumentos un poco más complejos, pero siempre sobre la base de renta variable. Qué bueno, qué interesante. Al final es, viéndolo yo desde el punto de vista del inversor, el que invierte en ese bono está teniendo el cupón normal de un bono no convertible, pero si la compañía lo hace bien y cumple además en el caso que dices, por ejemplo, de Celnex, que están financiando crecimiento, si la compañía cumple ese crecimiento, va a ir bien la acción, entonces voy a participar del upside convirtiendo el bono en acciones, ¿no? O sea, me parece interesantísimo tanto para el inversor como para el emisor. Qué buena, interesante. Eso es. Los inversores son totalmente distintos a los inversores de renta fija y renta variable, sino es un nicho de inversores que se dedican única y exclusivamente a comprar bonos convertibles, y en el fondo es la combinación de un bono simple emitido por la compañía con una participación en ese upside en el precio de la acción, y por esa participación en el upside en el precio de la acción, el coste del instrumento, el cupón del instrumento, es más bajo que si emitiesen un instrumento de deuda simple sin ninguna opcionalidad. Interesantísimo. Oye, Javier, tío, pues nos has contado tu experiencia profesional. La verdad es que interesantísimo. Hay muchísimas joyas que yo creo que a los oyentes les van a encantar. Me gustaría terminar con preguntas más, o sea, están relacionadas con la parte profesional, pero un poco relacionar la parte profesional con la parte personal. Tengo por aquí apuntadas cosas por ejemplo, de gestión del tiempo. Yo al final te conozco personalmente mucho y flipo, macho. O sea, Managing Director en banca de inversión. O sea, uno de los curros más exigentes en cuanto a tiempo que hay en el sector. 3 hijos y uno en camino. Consigues hacer deporte. Tienes una vida familiar, no pasas de la familia, sino que eres un padre que te involucras. ¿Cómo haces, tío, para sacar tiempo para todo? Porque yo, tío, tengo 2. Tengo mi negocio, tío, y voy, tío, de culo, tío. Entonces, ¿qué tips puedes dar? Porque al final, al margen del humor que le damos, que esto es importante, yo creo que hay mucha gente. O sea, el sector financiero es un sector exigente. Sí, yo creo que, la principal recomendación es acostumbrarse a esa sensación de ir siempre con la lengua afuera todo el rato. Entonces, pues eso empieza a formar parte muy pronto de tu vida.
Y es algo que, oye, dices, pues es que, ¿sabes? Vivo así. Si no soy capaz de solucionar este tema personal o esta llamada que tengo que hacer al banco para cambiar mi cuenta o no sé qué esta semana, pues oye, ya la haré la siguiente y no pasa absolutamente nada. Con respecto al tema familiar, para mí una de las cosas más importantes y que, bueno, pues de mi carrera profesional también valoro mucho, sobre todo fue cuando mi mujer y yo tuvimos nuestra primera hija. Y eso yo creo que nos ayudó mucho. Como decía, los dos nos vinimos a Londres juntos, los dos trabajamos en banca de inversión, en bancos distintos. Y, oye, nuestra carrera profesional, pues sobre todo esos primeros años, estuvo muy centrada en trabajo. Oye, te están pagando bien, ganas mucho dinero y, sobre todo, trabajo. Con nuestra primera niña nos ayudó mucho a poner en valor, pues los distintos aspectos de tu vida personal y tu vida profesional y forzarte a encontrar ese balance de, oye, seguir siendo un buen profesional, pero manteniendo un compromiso con tu vida personal. Y manteniendo ese compromiso, nosotros al final son pequeñas cosas, pero nosotros nos pusimos distintas pautas. Es decir, todo el mundo tiene la sensación, nosotros entre semana tenemos muy estricto que es dedicación plena a la oficina. Mi mujer y yo trabajamos los dos, viajamos los dos en trabajos muy exigentes y que podemos estar en cualquier parte de Europa o del mundo en cualquier momento entre semana. Entonces, lo primero que tenemos es una gestión de nuestra casa con 3 niños en la que todo ocurre y nuestros niños alguien les da de comer y hacen los deberes y tal, sin que estemos nosotros. Entonces, bueno, ahí entra el primer debate personal, que es, oye, mis hijos están mejor educados si estuviese yo en casa o están mejor educados por otra persona. Nosotros, somos de la opinión que nuestros hijos vean que tanto su padre como su madre trabajan y tienen trabajos exigentes, pues es una forma de educarles. No nos gustaría que se pensasen, pues oye, que a lo mejor un miembro de la familia no tiene por qué trabajar, porque solo hace falta que trabaje uno de los dos o ese tipo de cosas. Y luego el compromiso total de que el fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, el 100% del tiempo es con la familia. Y ahí metemos todas las actividades familiares y tal. Y luego, oye, pues el tema del deporte acaba siendo quitándole horas al sueño. Al final no hace falta dormir 8 horas, se pueden dormir 7 o se pueden dormir 6 y media y salir 1 hora a correr o ser eficiente en el trabajo y bajar 1 hora al gimnasio. Pero bueno, la realidad es que las 24 horas que tiene el día da tiempo a muchas cosas y lo que hay que hacer es organizarse. Nosotros, para poner un ejemplo así muy claro, mi mujer y yo todos los domingos por la tarde, por la noche, una vez que los niños han dormido, nos sentamos y chequeamos nuestras agendas de las 2 próximas semanas para ver quién va a estar, quién no va a estar, dónde vas a estar y dónde no vas a estar. Entonces, bueno, pues cosas que hay que hacer. Oye, Javier, y bueno, al final el podcast es formato grabado, entonces la gente no te va a ver, pero yo ahora estamos haciendo la videoconferencia y yo te estoy viendo, macho, y te veo delgado, en forma, cabrón. Y bueno, hace 3 años estabas fondoncete, tío, entonces para los que estamos todavía fondoncetes, quiero que cuentes un poco, oye, pues cuál ha sido las cosas que te han llevado a hacer ese cambio drástico, ¿no? De cuidarte más, de la alimentación, de la salud, del deporte, ¿no? Al final, también ponte en los zapatos de la gente que nos oye, mucha gente que trabaja en sector financiero, sectores con trabajos exigentes, con horarios exigentes, en los que todos tenemos esa tentación, macho, de oye, pues me he quedado currando hasta las 11 de la noche, me merezco enchufarme 2 McDonald's y el irte descuidando y tú estás en forma, cabrón, pero yo estoy en el otro lado de la videoconferencia y yo estoy pasadete de peso. Entonces, cuéntanos un poco qué te llevó a tomar esa decisión de cambio drástico de vida, pero bueno, más interesante que el cómo haces para cumplirlo y para mantenerte y para estar en forma.
Sí, ese es un punto importante. Al final, bueno, en mi caso concreto, lo que ocurrió es que, bueno, pues como todo el mundo, eres muy deportista en el colegio, eres muy deportista, o bueno, mucha gente, no todo el mundo, pero bueno, eres muy deportista, o yo por lo menos era muy deportista en la universidad, y de repente te vienes a Londres a trabajar 18 horas al día y tienes un estilo de vida que te absorbe. Entonces, sin darte cuenta, pues entras en esa retrospectiva de, joder, como he trabajado 18 horas, es que me merezco una cena que me va a pedir la pizza más grande de no sé qué, o la hamburguesa más grande de tal. Y luego, además, en el aspecto físico, te tiras sentado 18 horas al día, por tanto, no te mueves. Entonces, yo poco a poco, durante los primeros 3, 4, 5 años de carrera, pues poco a poco, sin darte cuenta, pues oye, empiezas a ganar peso, haces menos deporte y tal, y llega un punto que miras para atrás, te miras al espejo y tal, y dices, joder, o sea, ¿qué estoy haciendo? También para mí, un cambio radical también fue, lógicamente, los niños. Yo siempre he tenido la sensación y la visión de que no quiero que mis hijos tengan a un padre que consideren que está, no diría gordo, pero que tiene un físico que no le permite hacer determinadas actividades con ellos. A mí eso me parece fundamental. Y entonces, bueno, pues desde hace unos años, también con la coordinación con mi mujer, pues decidimos darle un cambio a eso, nos pusimos unas reglas estrictas. Al final, la base de todo es bastante fácil, que es lo que no hay en casa, no te lo puedes comer. Entonces, lógicamente, si no compras chocolate, no comes chocolate en casa. Es bastante, o sea, la regla es bastante sencilla. Y bueno, y empezamos a con el deporte, y al final sí es verdad que bueno, pues al final en la vida tan ajetreada que por lo menos yo llevo, el tener una constancia y en muchas cosas, incluido el aspecto deportivo y nutricional, ayuda, porque al final, pues yo me he convertido en una persona muy metódica y muy de mis 3 o 4 cosas, que oye, que desayuno todos los días lo mismo, hago mi trabajo, soy eficiente, intento siempre buscar ese hueco para bajarme al gimnasio o irme una hora a correr, y luego, pues oye, parece una tontería, pero sí es verdad que de mentalidad y de físico, pues joder, te sientes mucho mejor. Y yo creo, o por lo menos yo tengo la sensación, que la cabeza te funciona mucho mejor. Entonces, bueno, al final es el compromiso y llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo. Y añadir, bueno, añadir no, es lo que decías tú ya entre líneas, que es tomarte el deporte y la alimentación no como algo que te está quitando horas de trabajo, sino como algo que es una inversión a largo plazo y que estar en forma te va a hacer trabajar mejor también, ¿no? Y te va a hacer tener una calidad de vida mejor. A ver si me lo aplico el cuento, que a mí ahora mismo me sobra, tengo una buena tripita. Vale, Javier, última pregunta. Un par de preguntas o última pregunta, también de temas también así más personales. Ahora mismo en el contexto en el que estamos con la pandemia, pues evidentemente no, es imposible, pero tú en una situación normal viajas más, tío, que Willy Fox. O sea, coges más aviones y no conozco a nadie que coja más aviones, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que tú te coges el avión, tío, como el que se coge un taxi, ¿no? Entonces yo me cojo un avión de trabajo y me desorganiza mi organización, así que me encantaría, tío, que dieras algún tip de cómo, evidentemente también una parte es práctica, que como coges tantos, pues es algo más normal, ¿no? Pero esa práctica y esos tips que puedes darle a gente que trabaja en el sector financiero, que va a viajar, pero no tanto como tú, de cómo afrontar y cómo tomarte el tema de los vuelos y cómo hacerlo para que no sea un distractor o una erosión en tu día a día y en tu profesión y en tu vida familiar también. Sí, esa es una pregunta que, bueno, pues que al final muchas veces distintos amigos y compañeros me hacen. Al final, pues yo cojo aviones ahora no, pero vamos, cogí aviones, mi media de viajar era 4 días por semana, y cojo aviones como el que coge el autobús o el metro para ir a la oficina. Y muchas veces me preguntan, oye, pero joder, ¿cómo te puedes acostumbrar, levantarte a las 4 de la mañana para irte a Heathrow y irte a no sé dónde y tal, y no sé qué? Es un rollo, y la seguridad, y además en los aeropuertos tardas un montón de tiempo y tal, y no sé qué.
Bueno, yo la verdad es que primero a todo te acostumbras y lógicamente de hacerlo muchas veces lo conviertes en un proceso más eficiente. Es decir, yo no paso horas en aeropuertos esperando aviones, sino que llegas en el momento adecuado y tampoco pierdes mucho el tiempo. Y luego también, oye, en el fondo, como en muchas cosas de la vida, el verle la parte positiva a pues oye, lo que puede parecer un coñazo o un rollo que es pues viajar todos los días. A mí me gusta mucho, por supuesto, la relación personal con los clientes. Yo prefiero tener una reunión cara a cara en la que estableces una relación con ese cliente y generas una relación de confianza, y para mí eso es muy gratificante. Y luego, pues oye, el hecho de conocer y de haber estado en muchas ciudades. Oye, pues al final, en el ámbito personal, cuando luego he llevado de viaje a mi familia a París o a Estocolmo o a Abu Dhabi o a donde sea, pues yo llego allí y, joder, pues te sabes desenvolver y te sabes moverte en todas esas ciudades porque ya has estado por temas de trabajo. Y aunque solo sea por para mí el refresh que te da, aunque sea estar en un taxi y, oye, ver París o ver cualquier otra ciudad por la ventana, pues, oye, para mí eso es más gratificante que estar todos los días delante de un ordenador, delante del mismo ordenador y todos los días con la misma rutina. Entonces, bueno, yo creo que al final es sacarle o centrarse más en las cosas positivas que tiene que no el hecho de, ¿sabes? El mensaje fácil que es coger muchos aviones es un rollo. Qué buena, cojonudo. Dos últimas preguntas, tío, que te estoy metiendo aquí un interrogatorio y me vas luego a pasar la minuta por hora y tu hora es cara, tío. A ver, ingeniero en finanzas, ¿vale? Al final tengo bastante perfil de alumnos, de gente, ingenieros que han comenzado su carrera profesional en un tipo de trabajo más de ingeniería pura y que se quieren cambiar al sector financiero o que acaban de empezar en el sector financiero, alumnos del CFA o alumnos que se preparan conmigo, de hecho, ad hoc para adquirir esos skills financieros y poder cambiarse, ¿no? Entonces yo me pregunta mucho, oye, ¿qué tengo que hacer? Tengo una deficiencia porque no sé de esto, ¿no? Entonces yo al final siempre les animo mucho en cuanto a que, y lo has dicho tú, que al final, pues la carrera de ingeniería te ayuda a enfrentarte a problemas difíciles y a solventarlos y que luego, sobre todo, no le tienes miedo a las cosas complicadas y tienes capacidad de análisis, ¿no? Pero un poco, yo no soy ingeniero, tío, y tú sí. Entonces, para que des un poco tu opinión para cosas, dos cosas, ¿vale? O sea, cosas que tú como outsider, al haber estado en un sector financiero en general y en banca de inversión en particular, que está más dominado por gente que tenía mucho conocimiento financiero, ¿qué cosas te han supuesto una ventaja por tu formación como ingeniero? Y luego, ¿qué cosas no tanto y qué cosas le recomiendas a ese oyente que es ingeniero que desarrolle o qué cosas se tiene que fijar para paliar algún tipo de contra que tú veas por eso, por ser ingeniero en un ámbito no de ingeniería pura? Sí, pues bueno, al final ahí yo dividiría la pregunta en dos aspectos distintos. Uno es la entrada a banca de inversión desde abajo del todo como intern o como analista, y ahí yo creo que el foco es diferente porque, como ya he dicho, lo que se busca es capacidad de aprendizaje y ser una persona resolutiva, y además todos los bancos de inversión tienen un training a los analistas y a la gente que cogen intenso de 6-8 semanas, en el que sepas de finanzas o no sepas de finanzas, ponen absolutamente a todo el mundo al mismo nivel. Entonces, eso es muy distinto que hacer el cambio con 2, 3, 4 años de experiencia, en el que, pues oye, hay que ser realista. Si tienes 3 años de experiencia profesional y esos 3 años no los has dedicado a banca de inversión, te tienes que poner en la situación de que compites para ese puesto de trabajo con gente que en sus últimos 3 años sí se ha dedicado a banca de inversión. Entonces, eso, pues oye, hay que suplirlo de alguna manera. La forma más común de suplirlo es haciendo un MBA.
hay mucha gente que, oye, que para darle un cambio a su carrera profesional, pues, oye, hace un MBA y eso le ayuda a dar un giro. Los bancos de inversión, sí es verdad que a nivel de asociado, que es el segundo paso después de analista, tiene una entrada bastante considerable en el que contratamos a gente que sale de un MBA. Y un MBA lo puedes haber hecho con 2 años de experiencia profesional o con 10 años de experiencia profesional. Pero bueno, yo creo que eso sí que ayuda. Con respecto a la pregunta de a mí qué me ha ayudado y qué no me ha ayudado, o qué me ha perjudicado. Yo es verdad, ahora ya no, pero sí es verdad que durante los comienzos de mi carrera profesional, pues oye, en algunas cosas y en algunas conversaciones sentía ciertas lagunas de conocimientos. Es decir, la inflación sube porque los tipos bajan. Hostias, o sea, para mí eso me sonaba chino. O sea, a mí nadie me había enseñado eso. Entonces, bueno, pues oye, ahí hay un esfuerzo adicional que tienes que hacer para, oye, lógicamente, una vez que estás dentro del banco, hay 50.000 informes de análisis, 50.000 informes de estrategas económicos, de analistas de research y tal, para leer y ponerte al día y aprender. Entonces, a eso hay que dedicarle tiempo. ¿Qué ventajas he tenido? Pues oye, al final la base técnica que yo tenía por mi carrera profesional, pues lo que sí veo que me ha proporcionado es entender determinados conceptos pues muchísimo mejor y de forma más profunda y más obvia que como lo haría un economista. Es decir, que si bajan los tipos de interés, el precio de un bono sube o lo que sea, pues oye, la gente con una mentalidad más habiendo estudiado economía, se aprende eso un poco, pues por decirlo así, como si fuese de forma dura, es decir, me aprendo que si uno sube, el otro baja, pero yo al final lo entiendo desde un punto de vista matemático en el que sé asociar determinados números que cambian porque producen ese cambio en otro instrumento. En concreto en mi equipo, que oye, que yo trato o lidio con productos más técnicos, pues términos como la volatilidad de una acción, el delta de un derivado, las letras griegas de una opción y ese tipo de cosas, pues oye, con gente que ha pasado por mi equipo y que a lo mejor ha hecho rotaciones en mi equipo, te das cuenta que son términos que sí, que pueden entender la definición de ese término, pero que te das cuenta que nunca van a llegar a manipularlos con soltura porque es superior a su entendimiento. O sea, ya no es cuestión de esta persona que le dedique 80 horas a aprenderse la volatilidad. No. O sea, nunca vas a saber, o sea, te vas a saber de memoria lo que es la volatilidad, pero nunca lo vas a saber aplicar como si realmente lo entendieses con profundidad. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas y esto al final va de tratar de suplir los gaps que puedas tener con, oye, yendo y poniéndote al día. Pues lo que comentas, Javier, hila perfecto con lo que quería comentarte, o lo que quería, mejor dicho, preguntarte en la última pregunta de esta entrevista, que es al final, ¿qué recursos utilizas para aprender, para estar informado, para enterarte de las cosas importantes del día a día? Pues al final un denominador común de muchas de las cosas que has ido contestando durante este podcast es la importancia de, como asesor, de generar confianza en tu cliente, y esa confianza se genera solo con conocimiento, y por tanto para ese conocimiento es fundamental, entiendo, estar informado, estar actualizado, tener un conocimiento profundo. Entonces me interesa mucho que nos contaras un poco de dónde sacas tú esa información y qué fuentes de información utilizas para estar informado y para enterarte del día a día de las cosas que afectan a tu profesión y de que te hacen convertirte cada día en un poquito un profesional un poco mejor. Pues sí, al final se basa en sacarle tiempo, a la lectura, y luego tener cuanto mayor número de conversaciones con gente, en concreto, en mi caso, del banco, mejor. Hay muchísimas veces que se aprende, o por lo menos yo aprendo mucho más, cogiendo el teléfono y llamando al trader que se encarga de negociar las acciones de Telefónica,
que leyendo en Bloomberg las noticias que publican de por qué el precio de Telefónica está subiendo o está bajando. Entonces, una vez que tienes la plataforma, volviendo a lo que hablábamos antes, apoyarte en esa plataforma para hacer llamadas y hablar con la gente. Y luego, recursos que yo utilizo, leo, reconozco que no soy un gran lector, pero intento leer libros muchas veces de finanzas, pues de gestores y de grandes economistas que han escrito libros. Y luego mi día a día es Bloomberg. Yo tengo Bloomberg por todos lados, tengo Bloomberg en la oficina, tengo Bloomberg en el móvil, tengo Bloomberg por todos lados. Y normalmente leo un montón de noticias por mi trabajo estoy al día de lo que pasa y deja de pasar en los mercados, no solo en Europa, sino qué consecuencias tiene eso en Asia, qué consecuencias tiene en Estados Unidos y qué implicaciones tiene lo que ocurre en Estados Unidos con lo que pueda pasar en Europa, tanto por la parte del crédito como por la parte de renta variable. Entonces, al final es, mucho leer. También es verdad, hay que reconocer que en banca de inversión se aprende muchísimo estando en tu asiento, en tu puesto de trabajo. Es decir, al final, el flujo de información que te pasa por delante de emails de estos de grupo, de un trading update que mandan sobre qué ha pasado en Europa, cómo ha cerrado el mercado, no sé qué, leerte todo eso, que al final son resúmenes, te hace aprender un montón. Muy bien, pues aquí vamos a terminar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javier. Yo creo que has contado muchísimas cosas interesantes y que le va a encantar y que le va a resultar muy útil tanto a gente un poquito más junior de últimos años de universidad o que estén empezando su carrera profesional, como a gente que lleve ya 4, 5, 6 años y que esté pensando en cambios profesionales o en cómo ser un poquito más feliz, eficiente y tener aquí cómo ayudar a esa gente a conseguir éxito en su carrera profesional, y ese éxito es ser más feliz y progresar. O sea que muchísimas gracias y hasta otra. Gracias, Foucault, por la oportunidad y gracias a ti por la entrevista. Espero que os haya gustado este episodio y que hayáis disfrutado oyéndolo tanto como he disfrutado yo grabándolo. Si es así, te agradecería que me ayudes a llegar a más gente. ¿Cómo? Muy sencillo. Si me escuchas en iVoox o YouTube, simplemente pulsa el icono de me gusta. Si me escuchas a través de Apple Podcast, danos las 5 estrellas. Si lo haces a través de Spotify, pulsa el corazoncito. O si te es más sencillo, pulsa simplemente like en el post de LinkedIn. Muchas gracias y hasta otro episodio.